Bien, entonces vamos a empezar a ver la parte más importante del idioma, además de la gramática y lo demás, sino la parte de fonética y ortografía del idioma italiano. Entonces aquí vamos a ir viendo letra por letra del alfabeto, especificando la pronunciación, viendo de mejorar bien esa parte antes de entrar de por sí a al estudio, ¿no? de los diálogos y la gramática, ¿no? que viene detrás del idioma. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Creo que escuché un ruido. Ok. Bien, entonces empezamos con la primera letra del alfabeto italiano, la letra A. ¿No? Y aquí no nos trae mayor problema, no es la misma A del español, la misma pronunciación, así que ya está. ¿No? Lo encontramos en palabras como auto, auto, alto y Sara. Aquí vemos, Sara es este verbo al futuro, no el verbo es ser al futuro. Sara. ¿Por qué la he escrito? Porque tenemos una pequeña variación aquí. Vemos una A con un acento para el otro lado respecto al que utilizamos en español. ¿Mm? Entonces, este acento, cuando usualmente lo encontramos encima de las vocales en italiano, lo que quiere decir es que la vocal la pronunciación de la vocal es abierta. Ya vamos a ver bien qué trata cuando digo esto, ¿no? ¿Qué vocal abierta? ¿Qué pronunciación es? Vamos a ir viendo con los siguientes ejemplos. Ujú. Por el momento, ayúdenme con la lectura. Abril, por favor. Las tres palabras. Auto, Ujú, alto y Sara. ujú. Sara. Sara. Ujú, Sara. exacto. Benissimo, grazie. Siguiente, la B. B. Ujú. A ver, todos con micrófono apagado, repitiendo después de mí. B. B. Atención, no es vi, no es vi, es B. ¿No? Los labios cerrados que luego se abren para poder pronunciar este sonido. B. ¿Ok? Esta es la letra deletreada, ¿no? Cuando la vamos a deletrear, decimos B. Y la encontramos en palabras como il bambino, luego la banca, il cibo, il cibo. Ujú. Por favor, Guadalupe, las tres palabras. No te oigo, Guadalupe. No te oigo. Intenta solucionar el problema con tu micrófono. Mónica, por favor. Hay dos, creo que Mónica Reyes. Ujú. Yo, profe, Ok, gracias. il bambino, Ujú, la banca, ujú. il chivo, Mm, Ok, esa B hay que ponerla más fuerte. A ver, repite después de mí. Il bambino. il bambino, Ujú. La banca, la banca, il cibo. il chivo, Más fuerte, il cibo. il cibo. Ok, adesso sí. Va bene, grazie. Mm, Entonces, recordemos que la forma para deletrear esta letra es B. Decimos la B. B. ¿Ok? Siguiente. La letra chi. Chi. La encontramos en palabras como il cane, il conto, il cuore. Ujú. Y aquí tenemos el mismo sonido que tiene esta letra en el idioma español. Il cane,
¿no? Lo tenemos, ese sonido K lo tenemos también en español, ¿no? Con esta misma consonante. Pero atención, atención, no va a ser siempre así. Vamos a ver algunos casos. Tenemos otros casos en los que el sonido K se deja y se pronuncia en realidad ch, ch, como cuando la C tiene la vocal I o la vocal E después. Entonces, tenemos il cinema, la cena. De nuevo, il cinema, la cena. Ujú. Por favor, Nisa. Il cinema. Ujú. La cena. Ok, buenísimo. ¿No? En este caso, el sonido es ch, no es k. ¿De acuerdo? Sí. Hasta aquí va estando todo claro. Sí. Ok. Bien, si surge alguna duda o quieren que repita alguna pronunciación, me avisan, por favor. Bien, vamos a continuar entonces. A ver, recuerden igual que la forma para deletrear va a ser chi. ¿Ok? Chi. Ok. Siguiente. Di. 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 Y tenemos aquí la palabra il dono, dove, il dado. De nuevo, il dono, dove, il dado. Como habrán escuchado, la D también es fuerte, ¿no? No es la D que pronunciamos en español, que es un poco más suave, o no es tan así fuerte. En italiano casi siempre van a ser fuertes los sonidos, ¿no? A no ser que haya una excepción. Por ejemplo, ¿no? Esta es la primera palabra es il dono, d, no es dono, no es más suave, como lo pronunciaríamos en español, no es fuerte, d, il Sí. dono. A ver, intenten ustedes, il dono. 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 Dove. Il Dove. dono. Dove. Dove? Dove. Aquí pusieron fuerte ambas. Atención, la primera es D, la segunda es V. Dove. Dove. Dove? Ok. Dove? No, Dove. 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 Dove? Ajá, adesso sí. Ajá, dove. Bene. La segunda vamos a ir viendo esta especificación. Es más suave. ¿Ok? Bien, il dado. Il dado. Il dado. Il dado. Dado. Il Ok, dado. perfecto. Buenísimo. Recordemos que para deletrear decimos di. Di. ¿Ok? Acuérdense esta parte porque hay un ejercicio conectado a esta parte, a esta estructura del alfabeto. Entonces, cuando yo les digo se deletrea así, ¿no? Acuérdense o anótenlo por alguna parte para que lo tengan y luego puedan realizar el ejercicio. Que va a estar en Classroom. Ya les voy dando adelantos. Ok. Bien, ahora tenemos una de las letras que tiene muchas variaciones, muchas pronunciaciones en italiano. Bueno, más que muchas, o sea, tiene algunas que son un poco complicadas para los hispanohablantes, ¿no? Como nosotros. Por ejemplo, la primera palabra es il pesce. Il pesce. A ver, repitamos. Il Il pesce. pesce. Il pesce. Ajá, il pesce. Esta palabra significa ya sea el pez vivo como el pescado. Ambas es la misma. Luego tenemos la pesca. La pesca. La pesca. La pesca. La pesca. Molto bene. La cera. La cera. La cera. La La cera. cera. Ok. Bien. Y aquí es la misma E del español. No es tan abierta ni tan cerrada, es simplemente una E media, ¿no? La pronunciamos nosotros, por así decirlo. Pero tenemos diferentes formas de escribir esta E dependiendo de la palabra. Por ejemplo, va a haber momentos en los que la E
va a ser pronunciada de modo abierto, ¿no? Como una vocal abierta, no como una vocal cerrada, que era aquí, ¿no? O medio cerrada. Tenemos la palabra, por ejemplo, la cena. La cena. A ver todos. La cena. La La cena. cena. La Cena. cena. A ver, la cena. La La cena. cena. La La Ok. cena. cena. Quiere decir la escena, ¿no? Y esta E que tenemos aquí es una E abierta. Es una E abierta, que quiere decir que la boca, ¿no? Se abre bastante, mucho, para poder pronunciar bien ese sonido abierto de esta E. Como por ejemplo cuando decimos bene, bene. La primera es abierta. La boca se abre mucho. Bene. A ver, intenten. Bene. 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 Mm, Bene. Bene. Bene, exacto. Bene. Ujú. Y una cosa es decir bene y otra cosa es decir el pesce. El ¿Mm? pez. Pesce, no necesitamos abrir tanto la boca. Por ende, el sonido de la E va a ser medio, medio cerrado. Mientras que cuando decimos bene, bene, ¿no? Se articula en modo que la boca se abre. ¿No? Decimos bene. ¿Sí se entiende? Sí. Ujú. Sí. ¿O no? O más o menos. ¿Y cómo sería la pesca en este Mm, ejemplo? mm. Y Aquí, la aquí, otra. aquí vamos. Es que la pesca en este caso tiene más de, la misma palabra tiene más de un significado, ¿no? En el anterior caso significaba la acción, ¿no? Bueno, el resultado de pescar, ¿no? Ir a pescar algo. Aquí significa el durazno. ¿Cuándo significa el durazno? Esta E se pronuncia abierta. La pesca, pesca, es abierta. Pero cuando significa el hecho de pescar, no, es cerrada. Es la pesca. P, P, P. Mientras que acá es P, P. Y acá es P. No sé si escuchan la diferencia. No. No. Hay que entrenarnos y intentar entender, escuchar bien cuando hay esta diferencia. Porque aquí la grafía me dice que es igual, pero es la pronunciación la que tenemos que intentar entrenarla, ¿no? Para luego ser capaces de identificar estas diferencias. A ver, voy a pronunciar ambas P, una cerrada y otra abierta. ¿Mm? Activen sus antenitas de vinilo. A ver, P, P, P. Esta era cerrada. P, P, P. Esta era abierta. Repito. P, 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 P. Esta era abierta, la segunda. La diferencia está también en el caso en el que, por ejemplo, aquí no ha sido escrito, pero les voy a poner en pantalla un ejemplo un poco más claro. A ver. El ejemplo que les hice ayer de la conjunción, ¿no? Ahí creo que va a ser mucho más fácil explicar esto. Vamos a ver. A ver, déjenme ver para algunos de los participantes. A ver, Nisa y Orlando, ¿ok? A ver, escribo. Nisa e Orlando. Y luego voy a escribir Orlando. Orlando, ¿qué nacionalidad tienes? Soy de México. Ok. Orlando e mexicano. Ok. Aquí tengo dos E con funciones completamente distintas. La primera es una conjunción, ¿no? Es nuestra Y. La segunda es el verbo ser en italiano. Vamos a ver cómo se pronuncian. La primera yo digo, Nisa e Orlando. Nisa e Orlando. Nisa e Orlando. Una conjunción. Orlando e mexicano. Orlando e mexicano. Orlando e mexicano. Esta E
es abierta. Esta E es cerrada. ¿Y cómo la pronuncio? Pues tal cual se indica con la descripción. Abierta quiere decir que la boca va a estar abierta. Cerrada quiere decir que la boca va a estar semicerrada para poderla pronunciar. Mm. Tenemos que intentar hacer estos ejercicios. Luego que termine la clase con la grabación, intenten repetirlos, ¿no? Repetirlos así hasta que lleguen más o menos a reproducir estos sonidos. ¿Mm? Va a ser complicado al inicio, pero van a ver que van a poder. O al menos van a intentar, van a poder llegar a diferenciarlos en este primer periodo del curso, hasta cuando ya lleguen a dominar la pronunciación. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? La primera es abierta entonces. No, la primera es cerrada, Es cerrada. la Ok. segunda es abierta. Bien. Ujú. Porque también la grafía en este caso nos ayuda, ¿no? Nos dice, ahí hay un acento, aunque es el único acento que existe en italiano. Entonces, esto indica la abertura de la vocal. Ok. E. Mientras que este es E, más cerrada. Nisa E Orlando. Orlando E mexicano. Por eso hago hincapié en hacer la pausa para que escuchen bien. E. A ver. Ya luego vamos a hacer ejercicios de discriminación con esta parte para que quede más claro. Bien, déjenme que lo anoto para verlo la siguiente semana. Ok. Bien, la siguiente letra del alfabeto que vamos a ver es la F. 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 Aquí hay doble, ¿eh? Al momento de deletrear vamos a hacer doble. F. F. ¿Mm? Pero la encontramos en palabras como la fame, el fumo y el verbo fare. Bien. A ver, por favor, Dana. ¿Sí? Las La tres fame, palabras. Ujú, il fumo, ujú. fare. Fare. Ok, aquí es el mismo sonido del español, ¿no? Es la misma F. Solo recuerden que al deletrearla es F. F. ¿Ok? Siguiente, la G. G. Il gatto. La goccia. Il gusto. Repito. Il gatto, la goccia, il gusto. Pero recuerden que al momento de deletrearla va a ser G. ¿Ok? Decimos la G. La pronunciación en estas palabras es la misma del español, es la misma G delante de estas vocales, ¿no? Ga, go, gu. Pero atención, que aquí con esta letra tenemos algunas particularidades. Vamos a ver. Delante, bueno, seguida de la vocal E o la vocal I, la G va a tener la pronunciación Y. Entonces, si yo tengo esta palabra, yo la voy a leer il gelato. Il gelato. Si tengo una I, yo la leo G. Entonces, esta palabra va a ser la gita. La gita. ¿Ok? Vamos a hacer un poco de práctica. Pablo, ¿Y me escuchan? ¿sí? Ok. Il gelato, Ujú. la gita, Molto bene. Uriel. Uriel, ¿puedes utilizar tu micro? Ajá. Daira. Il gelato. La Ujú. gita. Ok, bene. Andrea. Il gelato,
la gita. Stephanie. Il gelato, la gita. Guadalupe. ¿Puedes utilizar tu micro? Creo que aquí había el problema. No te escucho. Ok. No pasa nada, Uriel. No te preocupes. Bien, Luis David. Il gelato, Ujú. la gita. Atención, no hay ninguna doble. Solo es il gelato, la gita. Letzi. Il gelato, la gita. Ok, molto bene. Luciana. Il gelato, la gita. Ok, bien. Entonces, la G en italiano, seguida de E y OI, va a ser leída Y o G, respectivamente. Mientras que la G seguida de A, O U, va a ser leída igual que en español. Ga, go, gu. Pero tenemos otro caso más, porque no termina aquí nuestra querida amiga G, sino que tenemos otro caso en los que sigue una N a la G. ¿Qué sucede ahí? Atención, va a ser nuestra ñ, el sonido ñ del español. Entonces, si yo tengo aquí esta palabra, yo la leo il bagno. Il bagno. La siguiente, la montaña. La montaña. Lo spagnolo. Lo spagnolo. ¿Ok? Cuando veamos una G en italiano, es ñ, el sonido ñ, equivalente al sonido que emitimos cuando leemos la ñ del español. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Leamos estas palabras, por favor. Il bagno. Il bagno, Il bagno. Sí. Baño. La la, montaña. la montaña. montaña, Ok. Lo spagnolo. Los spagnolo, Lo spagnolo. Lo Spagnolo. spagnolo. Oh, buenísimo. Casi nadie ha dicho una E fantasma antes de la S. Muy bueno. Usualmente pongo mucho hincapié en este tipo de pronunciaciones porque dicen lo españolo. Y yo les digo, ¿dónde está esta E? Yo no veo ninguna E aquí. Hay que aprender a que cuando no hay E delante de la S, pues la primera que se pronuncia es la S, ¿no? Hay que entrenarnos. Es españolo, no es español. Esa es otra cosa en español. ¿Bien? ¿Sí? ¿Claro todo hasta aquí? Sí. 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 Ok. Bien, veamos la última por hoy, porque si no ya luego nos vamos a aburrir mucho. Ok, esta es la letra H. En italiano se deletrea H. H. Tenemos doble consonante aquí. H. Y aquí tenemos que en la mayoría de los casos va a ser muda. Por ejemplo, con el verbo tener, yo digo o. Io o significa yo tengo. O yo he, también en algunos casos. O. L'hotel. L'hotel. El hotel. Es muda en algunos casos. Pero esta misma acá va a ser nuestra gran aliada para poder crear sonidos en italiano. Por ejemplo, cuando está entre la C y la E, hace que el sonido sea que. Cuando está entre la C y la I, hace que el sonido sea qui. Por ejemplo, le pesqué, la chiesa. Atención, no es le pesche o la chiesa, ¿no? Cuando veamos CH en italiano va a ser el sonido k, k. Le pesqué, la chiesa.
¿De acuerdo? Esto anótenlo, ténganlo en cuenta. Cada vez que veamos CH en italiano va a ser así. Un sonido un poco como la K, ¿ok? Cuando en cambio la K, perdón, la encontramos entre la G y la E, el sonido va a ser G. O cuando la encontramos entre la G y la I, el sonido va a ser Gi. Gi. Ujú. ¿Cómo representamos nosotros este sonido en español? Ge o Gi. Con la U. GU. Con la U, exacto. ¿No? En italiano va a ser con la H en el medio, ¿ok? Entonces tenemos aquí il ghetto, ¿todos? Il ghetto. Il ghetto. Il ghetto. Il ghetto, ujú. Il ghiaccio, Il ghiaccio. Ghiaccio. il ghiaccio. 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 Benissimo. Ok. Ahora el sonido va a ser ge, gi, o ke o ki, dependiendo. Entonces ahí tenemos ahí nuestra querida amiga Aka, lo que nos va a ayudar a tener estos sonidos en italiano. ¿Bien? ¿Alguna precisación? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Dudas? La I con el apóstrofo de el hotel, ¿Sí? ¿se pronuncia lo? A ver, es que esta es una L. Ah, ok. Ujú. Y aquí está el apóstrofe, ¿no? Porque ya vamos a ver por qué no está en la parte de artículos. Pero sí, está en apóstrofe porque hay una vocal después. Hay una vocal después de esta L. Y usualmente aquí hay una consonante, ¿no? La H, pero es muda. Entonces es como si hubiera otra vocal. Ah, ok. Entonces se hace el apóstrofe, ¿no? Un poco como sucede en francés. Ujú. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? No. Bien, entonces, a ver, les voy a